Antes de poder cambiarnos a nosotros mismos, necesitamos entendernos a nosotros mismos. Esto es Sé quién quieres ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT Tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, el momento en el que me estés escuchando. Bienvenido a otro capítulo. Bueno, si me estás siguiendo en Instagram y estás escuchando esto en la semana del lunes 28 de marzo del 2022, sabes, debes estar al tanto de que estoy un poquito obsesionada con la primavera y con los nuevos brotes de vida que hay en Alemania específicamente, pero en mi vida y en mi desarrollo como tal. Lo menciono porque últimamente he puesto un montón de contenido acerca de la primavera, de lo que significa la primavera para nosotros como seres humanos, ¿saben? Como un reflejo de lo que significa para las plantas. Como que yo estoy anonadada de ver cómo simplemente el hecho de absorber luz de los seres vivos, o sea, de las plantas en este caso, como solamente ese hecho de permitir la luz, de recibirlas, que no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente están ahí recibiendo la luz y solo ese hecho hace que florezcan, que se vuelvan más fuertes, que se vean más bellos por fuera. Entonces estoy un poquito obsesionada con eso. Si te interesa saber un poco más de qué es lo que estoy hablando, puedes irte a ver mi Instagram en The Abundance Goddess o la diosa de la abundancia en inglés, o me encuentras en Ángela K. Sarmiento y ahí te lleva el link a como que es mi perfil personal y te lleva a mi perfil de coaching. Entonces, habiendo dicho eso, el episodio de esta semana no es que esté inspirado también en la primavera, pero tiene mucho que ver en cómo podemos nosotros, o dónde está la clave para poder crecer, dónde está la clave para avanzar en nuestro proceso de desarrollo personal. Y me pareció algo importante para hablar porque he visto muchas personas y varios de mis clientes como que me dicen, no, pero es que yo llevo mucho tiempo trabajando en desarrollo personal, o con mis potenciales clientes cuando hacemos llamadas me dicen como, mira, yo he trabajado un montón en esto, llevo años leyéndole, llevo mucho tiempo haciendo cursos, siguiendo a gente en Instagram, manifestando, etcétera, etcétera, y no he visto todavía cambios significativos en mi vida. Entonces, cuando me dicen ese tipo de cosas, obviamente mi respuesta siempre es obvio, porque pasamos mucho tiempo en la acción pasiva. Esto ya se los he explicado un montón, pero se los vuelvo a decir para los que son nuevos. La acción pasiva es cuando simplemente absorbemos información, tipo el árbol con el sol, ¿no? Absorbemos información y absorbemos y absorbemos y absorbemos y absorbemos y absorbemos. Nos saturamos incluso de información, pero al final no tomamos acción activa. Eso es acción pasiva. Y no tomamos acción activa, que es aplicar. Aplicar lo que leemos en los libros en nuestra vida diaria, aplicar lo que escuchamos en los podcasts en nuestra vida diaria, aplicar lo que leemos, aplicar el reel que vemos en Instagram, hacernos esas preguntas, respondernos las preguntas que nos ofrecen las personas en el internet. Eso es la acción activa. Normalmente lo que pasa con el desarrollo personal es que suena muy bien en el papel, suena muy fácil en el papel, ¿no? Y nos quedamos en esa parte donde absorbemos, pero nos falta el proceso donde lo procesamos y donde hacemos algo con ello. Entonces yo estuve como mirando hacia adentro, hablando con el universo, revisando cómo podía darles un poquito más para hacer este proceso para ustedes más fácil. Y lo que estuve mirando en mi propio proceso y en el proceso que he tenido con mis clientes es lo siguiente. Antes de poder cambiarnos a nosotros mismos, necesitamos entendernos a nosotros mismos. Lo repito, antes de poder tener un cambio genuino, real, desde el fondo de tus principios, vas a necesitar conocerte a ti a fondo, realmente, y conocer tus principios. Cuando no nos conocemos, cualquier cambio nos aplica, cualquier método, cualquier estrategia, y al final, aunque todo nos aplica, nada nos sirve. Y esto es muy, muy común cuando hablamos de desarrollo personal porque hay mucha información, sí, y yo sé que este podcast es más información aún, y el contenido en Instagram es más información, y los libros es más información, y nos sobresaturamos.
Pero también es por eso que existen tantos coaches, también es por eso que existen tantos expertos, tanta gente o existimos tantas personas comprometidas en ayudar a los demás, porque no todos aplicamos para todos. Yo no aplico para personas que quieren emprender un negocio, tal vez no en este momento, pero no aplico porque no te doy consejos y mi coaching se basa en cómo tú tienes mejores relaciones, no cómo tienes una mejor peluquería, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. O mi coaching no se trata en cómo bajar de peso. ¿Te puedo ayudar a cómo bajar de peso si trabajamos uno a uno? Sí, si quieres cambiar tu vida en general y una de las cosas que quieres cambiar en tu vida es bajar de peso, te puedo ayudar, pero esa no es como mi especialidad, por así decirlo. Además de eso, o sea, además de ese tipo de cosas donde nos especializamos, la manera en que hacemos las cosas también es diferente. No es lo mismo que tú trabajes, que digamos que si tú has pasado por un proceso por el que yo he pasado, porque les he contado mi historia muchas veces, si has pasado por un proceso similar al mío, si tengo un estilo de vida o una vida en general que te parece inspiradora, mis métodos te van a servir. Pero si lo que yo vivo, lo que yo hago te parece totalmente diferente a lo que tú tienes en mente, probablemente no te sirvan igual. Porque mis métodos son las cosas que yo he probado en mí, en mis clientes y que me han traído a mis resultados. ¿Cómo sé para quién funciona y para quién no lo que yo hago? Cuando conozco a la persona. Cuando a mí me encanta decirles esto, es como las desbarato. Desbarato a la persona, la puedo analizar, la puedo estudiar, la puedo entender. Cuando hago ese descubrimiento del ser, tengo muchas más herramientas para decirte, ok, lo que yo hago y cómo yo lo hago, te sirve, te va a traer resultados, te va a cambiar la vida por completo. Versus que si te abro y digo como, ¿por dónde te puedo ayudar? Sí, pero esto no va a ser un fit perfecto para ti. Te puedo recomendar a alguien más que lo haga. Y eso pasa mucho. Yo soy muy sincera y afortunadamente también he conocido a coaches muy sinceros que dicen como, mira, obviamente te puedo ayudar, pero vas a tener mejores resultados con X o Y persona. Y es normal y es parte de la integridad del negocio. Haciendo eso a un lado, a lo que voy es que es muy importante conocernos, y conocernos significa de verdad enfrentarnos a nosotros mismos, enfrentarnos a nuestro yo pasado para entender el por qué. Y aquí entra en juego también una parte de la terapia. Si has ido a terapia, sabes que la terapia se basa mucho en cómo entendemos el pasado, cómo entendemos las circunstancias en el pasado para entender y darle significado al presente. Y esa información, y siempre le digo a mis clientes, si estás en un proceso donde tú crees que necesitas terapia, es muy valioso hacerlo, porque te da mucho entendimiento, te da mucha luz sobre quién eres, sobre cuáles son tus necesidades, sobre qué pudo haber pasado antes que te esté afectando ahora. Y todo ese entendimiento muchas veces te lo da la terapia. Un coach también te puede ayudar con eso, pero la terapia es como lo más conocido. Una vez te conoces el pasado, hay que conocer dónde estás ahora. Conocer dónde estás ahora entra a jugar muchos factores. Es conocer el tipo de vida que estás viviendo, el estilo de vida que tienes, los valores por los cuales estás guiando tu vida, conscientes o inconscientes, tus creencias. ¿Qué tipo de acción estás tomando? Como te decía al principio, acción pasiva, acción activa, ¿hacia qué? Y luego viene la segunda parte donde empezamos a ver esa proyección. Al final estamos hablando del desarrollo personal, desarrollo, movimiento, cambio, crecimiento. Cuando hablamos de eso es porque estamos hablando de un futuro, queremos algo mejor y nosotros como seres humanos generalmente ese es como nuestro norte, cómo mejoramos, cómo tenemos más, cómo somos mejores, cómo amamos más, cómo tenemos mejores experiencias, etc. Y todo esto lo hacemos en un proceso de coaching. Entonces, necesitas entender dónde estás ahora, necesitas entender tu pasado, entender qué te ha traído hasta este momento, que es diferente a dónde estás ahora. Necesitas entender tu ahora, cómo estás viviendo tu día a día, cómo estás viviendo tu momento presente, cómo estás permitiéndote a ti darte espacio para crecer o dónde te estás limitando. Y adicionalmente necesitamos entender hacia dónde queremos ir,
¿Por qué es importante esta última parte? Porque muchos de nosotros queremos crecer, pero no sabemos para dónde. Muchos de nosotros queremos avanzar, pero no sabemos en qué. Muchos de nosotros queremos más, pero no sabemos más de qué. O nos quedamos en la parte superficial. Nos quedamos en el simplemente quiero más dinero. Pero no sabemos más dinero haciendo qué, más dinero cómo, más dinero desde qué fuente. A mí me encanta pensar en esto cuando pienso en el universo. Yo soy una persona muy centrada energéticamente con el universo, con Dios, con Prana, como tú le quieras decir. Y entonces creo que realmente esto es un tema muy fuerte de manifestación. Mucha gente dice quiero más dinero y le llega más dinero, pero la gente no pide cuánto dinero más quiere, cómo quiere obtenerlo, etcétera, etcétera. Entonces simplemente recibes un sueldo un poquito más alto, es más dinero en una carrera que odias. En el cómo, ¿no? Hay que prestar atención a esos cómo. Entonces, importantísimo saber para dónde vamos, hacia dónde vamos y por qué. Este por qué es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer pasado, presente y futuro, en el momento de conocernos y mirarnos al espejo. Cuando respondemos el por qué con toda sinceridad, cuando excavamos muy, muy, muy adentro, vamos a identificar realmente los patrones y las cosas de fondo que necesitan ser cambiadas. Cuando tú haces cambios superficiales, tienes resultados superficiales. Cuando tú te miras a ti mismo con por encimita, otra vez superficiales, tienes esos mismos cambios, esos mismos resultados. Tú no puedes esperar, digamos, hacer un cambio, voy a ponerle ejemplos de comida, hacer un cambio superficial en tu alimentación y esperar resultados profundos. Ejemplo, no puedes esperar que dejes de tomar Coca-Cola normal y empiezas a tomar Coca-Cola cero y ese es un cambio superficial y esperas bajar 5 kilos. No alteras absolutamente nada más, no alteras tu mindset, no alteras tus rutinas, no alteras nada más, sino simplemente cambiaste el producto por una versión vendida diferente y esperas cambios profundos en tu vida, esperas tener más energía, bajar de peso, verte mejor, etcétera, etcétera. Así no funciona. La importancia de conocerte a ti, de enfrentarte a tu realidad, de ser sincero, de responder todos tus porqués para ti, es porque cuando haces ese trabajo interno vas a tener resultados realmente notorios. Mucha gente también pasa por estos procesos de coaching o de desarrollo personal y cuando no se hace un ejercicio correcto de ir a la base, de ir a lo más profundo, los resultados se demoran muchísimo más tiempo. Porque si yo te digo, ok, tú puedes, y siempre se los he dicho y lo sostengo, sí puedes hacerlo sola, sí. Claro que puedes hacerlo sola o solo. ¿Te vas a demorar más tiempo? Sí. ¿Va a ser igual de profundo? Seguramente no. ¿Por qué? No porque trabajes conmigo, no porque contrates un coach, no por nada de eso, sino porque es la realidad. Yo he estado ahí. A mí me costó 5 años tener un cambio profundo en mi relación porque lo hice sola. Y al final no fue un cambio profundo, sino hasta el momento en que trabajé con alguien, que contraté a un coach, que me dejé asesorar, me dejé guiar, empecé a tomar responsabilidad, empecé a poner en práctica todas estas cosas en serio en mi vida diaria, que empezaron a cambiar las cosas de manera real para mí, para mi relación, para mi vida. Y cuando hice este cambio, cuando invertí en mí, mi vida dio un giro de 180 grados. O de 360 grados, bueno, el que te parezca más radical, porque muchas personas me dicen 360 grados, vuelves al mismo punto, entonces 180, en fin. Tú me entiendes y toma la referencia que más te funcione. Fue un cambio absoluto. Cambié de país, me casé, mis finanzas se fueron al techo, fue increíble. Pero eso pasó porque me permití a mí misma ponerme en situaciones donde no quería estar. Cuando hacemos estos procesos de crecimiento, de autorreconocimiento solos, no nos enfrentamos a las preguntas que no queremos responder. No nos queremos enfrentar a nuestra relación del pasado con papá o con mamá. No nos queremos enfrentar a nuestra relación actual con nuestra familia. Hay muchas cosas de nuestra identidad que queremos mantener ocultas. Y esas cosas generalmente es lo que más respuestas nos van a dar. Trabajarlas, sanarlas, identificarlas, darle la vuelta, entenderlas de una forma diferente, normalmente es lo que realmente genera cambios profundos y a largo plazo. Conocerte a ti mismo
es mucho más que saber qué te gusta, que saber tus habilidades, es mucho más que entender tus características físicas, es mucho más que eso. Principalmente diría que es entender tus valores, entender tu identidad, con qué y con quién y como quién te identificas, determinar tus creencias, en qué crees, pero arraigado de esas cosas que están en serio amarradas a tu esqueleto cerebral, que son las cosas que irrefutables, y el para qué de tu vida. ¿Qué, por qué y para qué de tu vida? Eso es reconocerte a ti mismo, eso es conocerte a ti mismo, y muy pocos lo hacemos. De hecho, las antiguas generaciones casi nadie lo hace porque simplemente nos concentramos en vivir al día a día y de día a día se nos pasan las semanas y de semana en semana los años y en año tienes 60, 90 años y sientes que se acabó tu vida y vienen las crisis de los 40 y empezamos a tener crisis de identidad. Ese tipo de cosas pasan, o las crisis de identidad pasan también cuando tenemos un shock en la vida, cuando hay un impacto en que nos hace replantear las prioridades. Replantear prioridades que en un principio nunca te cuestionaste, que en un principio nunca te planteaste, simplemente dejaste que las prioridades cayeran en lo que social y culturalmente era aceptado en tu entorno, y luego cuando tenemos un shock, alguien muere, perdemos un trabajo, quedamos en ruina, nos separamos, perdemos, no sé, alguien muy importante para nosotros. Ese tipo de shock nos hacen entrar en el momento de aquí y ahora, y es un enfrentarnos a quiénes somos y por qué me está pasando esto, por qué estoy eligiendo esta vida para mí. No siempre es fácil. No es fácil mirar para adentro, por lo que ya te dije, nos cuesta a nosotros solitos mirar y respondernos y hacernos las preguntas. Muchas veces tienes las preguntas y no las quieres responder y te haces a ti mismo intencionalmente el camino más difícil. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera sabes qué pregunta es la que te debes formular? Ahí es donde empezamos a ver la necesidad de un todo, de un proceso completo donde no solamente leo el libro que tiene miles de millones de ventas porque es un poco superficial. A ver, yo defiendo muchos libros. Me parecen maravillosos, he aprendido un montón. Pero la razón para que un libro se venda miles de millones de copias es porque se identifica con miles de millones de personas. Cuando eso sucede, vas a tener respuestas superficiales, no porque el libro sea superficial, sino porque el nivel de entendimiento no va a tu nivel individual, no ataca tus creencias particulares, ataca creencias que prácticamente la gran mayoría de nosotros tenemos y funciona, claro que funciona, porque si tienes 100 creencias limitantes y trabajas en 5 creencias limitantes que el 80% de la población también tiene y tú las trabajas y te lo tomas en serio lo que dice el libro, tomas acción y lo haces y mejoras, vas a tener 5 creencias a tu favor en lugar de ninguna. Obviamente funciona, obviamente te mueve hacia adelante. Es mucho más práctico, rápido, eficiente concentrarte en las que son características únicamente para ti. Obviamente que sí, pero si no lo puedes hacer porque no, pues sientes que no estás listo para trabajar en tu desarrollo personal a otro nivel, porque te estás creyendo todas las excusas que te estás creyendo, por lo menos tómate esas creencias o esos ejercicios generales en serio. Revisa las preguntas que yo te he hecho a lo largo del podcast y respóndete si te las estás respondiendo. Porque yo lo que les he dicho muchas veces, todo este contenido al final es para que ustedes genuinamente se sienten a responder. Si tú no te sientas a responder, si solamente escuchas el podcast y sigues adelante con tu vida y dices, me sentí bien, y no haces nada al respecto, te va a dar exactamente la misma. Antes de esperar un cambio en ti, un cambio de tu vida, un cambio radical, necesitas conocerte y entenderte a ti mismo. Necesitas entender las particularidades de tu realidad. Necesitas descubrir, entender, desconfigurar quién eres para saber qué necesitas, para saber tu solución. Por ejemplo, yo con mis clientes, yo no tengo ¿cómo se dice? Como una estructura que le sirve a todo el mundo. No, porque todas somos diferentes. Todos tenemos problemas, raíces diferentes, que hay muchas cosas que coinciden, sí, pero en el fondo son diferentes.
Y es importante por eso conocer la persona con la que trabajas. Por eso es importante desglosar todas estas cosas que te he dicho que te componen para poder mirar con láser, con lupa y en serio como lograr cambios desde adentro. Tú puedes lograr muchos cambios superficiales, sí, pero esa es otra de las razones por las que muchas veces decimos, esto me funcionó una semana, me sentí bien una semana y ya luego no me sentí bien. Y le echamos la culpa a la persona que te está dando el contenido, le echamos la culpa al curso, le echamos la culpa a todo lo que está por fuera y no nos damos cuenta que es que simplemente necesitamos ir un poco más abajo, un poco más profundo. Conocerte a ti mismo es la clave para lograr cambios. No quieras cambiarte, no quieras cambiar la manera en que piensas, en cómo actúas, no quieras cambiar quién eres sin antes saber dónde estás, sin antes saber quién eres, porque sin esa conciencia vas a empezar a dar círculos. Y te lo digo porque he visto a muchas personas hacerlo. Yo no sé quién soy, pero quiero cambiar. Y como no sé en dónde estoy, no estoy seguro cuál es mi punto de partida, empiezo a dar círculos y vuelvo al mismo lugar. No me doy cuenta de qué me quiero alejar y hacia dónde quiero llegar. Y puede sonar tan simple, tan básico como saber el punto A al punto B. Puede sonar tan simple y aún así no lo hacemos. Aún así no nos permitimos entender de qué nos queremos alejar y qué tenemos que hacer, cómo alejarnos para empezar a salir y para llegar a donde queremos estar. Sé que esto puede ser un poquitico confuso y repetitivo, pero no me importa. Quiero que lo entiendas, quiero que lo aprendas, quiero que lo interiorices. Hazte las preguntas que te he hecho a lo largo del podcast. Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma. Conócete a ti mismo. Entiéndete primero. Entiende por qué y para qué haces lo que haces y quieres lo que quieres. Para que de esa manera entiendas a profundidad qué necesitas para avanzar. ¿Qué necesitas para llegar a lo que quieres llegar? ¿Qué necesitas genuina y realmente para tener cambios, éxito, amor en tu vida? Porque tú eres único, por más cliché que suene. Y las muchas soluciones que encontramos alrededor nuestro son genéricas, por eso sirven. Porque todos tenemos cierto punto de genérico. Todos somos humanos, ahí está. Pero cuando te conoces a ti mismo vas a poder identificar mucho mejor quién te puede ayudar, qué métodos te sirven, qué necesitas puntualmente, etcétera, etcétera. No veas tu desarrollo personal como una generalidad. Míralo como algo muy, muy específico. Conoce cada detalle de ti emocional, históricamente. Conoce cada detalle de ti para que puedas tener en serio los resultados que quieres en el tiempo que quieres. Eso es todo por esta semana. De verdad te invito a que te conozcas, a que mires para adentro, a que te cuestiones, a que te enfrentes a esas preguntas que no te quieres enfrentar, a que respondas esas preguntas que tienes por ahí anotadas en alguna parte y no has querido responder porque te da mucho miedo la respuesta. Contéstate. No lo hagas por mí, no lo hagas por nadie más, sino por ti. Nadie tiene que verlo si no lo quieres, pero contéstate a ti primero y evalúa cómo te sientes, qué piensas, qué cosas surgen para ti cuando haces estos ejercicios. Eso te va a dar mucha más información, mucho mejor orientada a cómo activar y cómo acelerar tu proceso de desarrollo personal. Recuerda que si quieres trabajar conmigo me puedes encontrar en angelasarmiento.com o en Instagram en @salvajehumanidad. Te mando un abrazo gigante, espero conocerte, espero poder ayudarte, espero que te esté gustando el contenido, te mando un abrazo gigante y hablamos la próxima semana. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en @salvajehumanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.